Dios les bendiga, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos en otra emisión buena y activa de su página Manantial de Vida. Hoy estamos grabando a través de nuestro perfil de manera directa con el propósito de hacerte llegar una vez más estas temáticas. Y bueno, quisimos aprovechar en este día a mi hermano Moisés, que está con nosotros. Queremos aprovechar la visita para que de alguna manera podamos pues darle continuidad a un tema en el cual nos quedamos y por el cual estamos preocupados, estamos ansiosos de poder compartir hoy ciertas prácticas. Así que sin más le dejo la palabra a mi hermano Moisés para que se presente, salude. Se presente ya no, pero salude. Dios los bendiga a todos. Estamos contentos en Puebla de Zaragoza. El clima es agradable y es curioso porque estando agradable el clima vamos a hablar del fuego extraño. Las cosas podrían ponerse algo de subir la temperatura, pero se hace en un sentido, queremos ser responsables y queremos tomar este momento para hablar de ciertas cosas que se han filtrado en la iglesia, que últimamente hemos tomado por normal, hemos tomado como que funciona, como que son cosas que Dios permite o que Dios actúa a través de ellas, y que probablemente Dios no actúa a través de ellas. Es el fuego extraño. Hablábamos hace una semana, para recapitular. El fuego extraño consiste en actividades que Dios no ha pedido y que terminan desagradando a Dios. Así es. Algo que nosotros como humanos en lo cual hemos cerrado es que desde la caída se cometió o se activó algo muy interesante. Hubo una muerte espiritual, pero al ser seres espirituales el humano tiene una necesidad de encontrar lo sobrenatural, de encontrar a Dios por sus fuerzas, y dentro de esta necesidad surgieron las religiones. Hemos dicho en algunas ocasiones, la palabra religión viene del latín religare, que es unir algo, pero esta unión viene forzada o es forzada por el hombre con el deseo de acercarse a Dios, y en este deseo el hombre crea prácticas, crea métodos, estrategias, pensamientos, argumentos, doctrinas, religiones, con el propósito de que él pueda sentir que bajo sus capacidades se puede acercar a Dios o puede hacer bajar el poder de Dios, sus beneficios. Y esta situación la quiero comentar porque el fuego extraño viene de ahí. Cuando nosotros nos olvidamos o nos malenseñan que al final de todo Dios es el que hace todas las cosas en todo según su soberana y sabia voluntad, nosotros nos perdemos de vista y entonces empezamos a hacer cosas para tratar de acceder a Dios a nuestro estilo, forma, y entonces el fuego extraño se enciende y surgen doctrinas como las que hoy queremos exponer, que han dañado la iglesia y que han dañado la limpieza de la doctrina cristiana, que ha provocado que caigamos también aún en objeto de burla de las personas. Manchado el testimonio de la iglesia, recordando que el detalle del fuego extraño en el relato de Nadab y Abiú es que Nadab y Abiú tomaron un fuego de sí mismo, empezaron a innovar, a inventar en las cosas que Dios dijo: hagan esto, tomen el fuego del altar, quiero esto. Y Dios le dijo a Aarón, después de la muerte de sus hijos por parte de Moisés: en los que a mí se acercan me voy a santificar. Hay cosas de las cuales Dios ha dicho: quiero esto. Y es mejor que la iglesia se entregue primero a darle a Dios lo que Dios pide. Después vemos si le entregamos al Señor alguna de nuestras innovaciones. Puedo decir que una de las innovaciones más recientes y que han acrecentado el fuego extraño delante de Dios son las doctrinas, o bueno, ni para llamarlas doctrinas, son las enseñanzas al respecto del decláralo, decrétalo, arrebátalo,
átalo, que hasta incluso para hoy es cosa de memes, cosa de chiste para algunos. Pero hay hermanos que en serio creen, en serio, toman en serio todo esto, de que tomando esas partes de las escrituras en Mateo 16 o en Mateo 18, ¿no? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, que en el contexto, mi hermano lo va a explicar, hablan de otras cosas. Así es, creo que citamos, y vuelvo a citar, una frase de la escritura en el Antiguo Testamento: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios ha ido cayendo en una decadencia doctrinal, espiritual y moral por falta de conocimiento o por desecharlo. Puedes tenerlo y lo desechas. Esto ha llevado y provocado entonces que el hombre tome sus prácticas, y aparte de sus prácticas, sus formas de interpretación. De manera rápida voy a tratar de decir esto. La escritura tiene una sola forma de interpretarse y tiene una sola interpretación. Lo que ha pasado hoy es que le hemos dado a las escrituras múltiples interpretaciones en base a lo que nosotros necesitamos para nuestros propósitos y no para los de Dios. A esto se le llama una interpretación alegórica o alegorizar las escrituras. Cuando yo alegorizo las escrituras, yo le puedo dar un versículo el significado que yo quiera, con el propósito que yo quiera. Y aquí entran doctrinas como la metafísica, entre muchas, en donde la metafísica es una de las principales ciencias, si lo queremos ver así, dentro del mundo secular, que se ha postulado ya casi como una ciencia la metafísica, aunque no tiene mucho de ciencia, pero ha caído en ese escalón. Y entonces la metafísica enseña que somos como una entidad panteísta unida, toda el universo, estamos pegados con una mente universal y todos somos dioses y parte de esa mente universal. Y cuando tú decretas, cuando tú declaras, cuando tú confiesas, las cosas, creyéndolas, suceden. ¿Qué hace la metafísica? Para soportar dichas enseñanzas, agarrar la Biblia. Cuando surgen otros como los espiritistas, que tratan de hacer rituales buenos o malos, en donde tratan de de echar fuera demonios o de exorcizar demonios, surge la parte donde ellos piensan que puedan atar demonios, como si agarraras una cuerda, hicieras un nudo y ataras a un demonio de las manos, y entonces lo echas fuera, y situaciones de ese tipo. Este tipo de personas que han malversado las escrituras y que tal vez lo han hecho sin querer, sin una maldad como tal, pero han corrompido las escrituras, han tocado versículos como este que les voy a mencionar en Mateo capítulo 18, que dice en el versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando se escribe esto, Jesús está hablando sobre algo. Pero cuando yo no entiendo de qué está hablando Jesús y solamente agarro las escrituras, porque este versículo me enseña que yo puedo atar algo y desatarlo y echarlo fuera, o situaciones de esta índole, yo tomo entonces, bajo una interpretación alegórica, el simbolismo significado que a mí me es necesario para usarlo en base a las circunstancias que yo necesito. Hoy, por ejemplo, para echar fuera demonios, se ha usado en particular este versículo junto con el de Mateo 16, ¿verdad? Sí, Mateo 16. Donde es 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dos versículos que se usan para la doctrina de atar demonios. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un estudio de las escrituras, nosotros tenemos que entender que hay un contexto. Hay un texto, pero de ese texto hay un contexto. Un contexto es algo que te explica por qué se escribió ese texto.
hay una temática, hay una hilación de pensamiento, hay una plática, por algo surge un texto. Y entonces hoy hemos desechado el hecho de que hay una razón de por qué se escribieron ciertos textos y los sacamos fuera de este argumento, de esta plática, y nos quedamos con lo que necesitamos. Jesús aquí de manera específica, cuando habla de atar y desatar, está hablando en base a que surgió una situación con Pedro, en base al perdón. Y en base al perdón hay una discusión de cómo se debe de perdonar. Y entonces el Señor Jesús les empieza a explicar que si tu hermano viene y peca contra ti, hay que reprenderlo. Si no te oye, bueno, si te oye has ganado a tu hermano. Si no te oye, ve con otro hermano, acúsalo, ve, repréndelo. Si no te hace caso, ve con la iglesia, exhíbelo y entonces échalo de la iglesia. Y ahí viene: de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Este versículo fue escrito en base a la tendencia judía de la autoridad que recaía sobre 2 o 3 testigos, 2 o 3 ancianos, que eran los encargados para ejercer disciplina. Y dentro de este ejercicio, cuando ellos ataban, era como promulgar una disciplina. Cuando ellos desataban, era como desatar o dejar libre a la persona que fue disciplinada y desatarla de sus cargos que le habían impuesto. Entonces no tiene nada que ver con demonios, sino con un ejercicio disciplinario en orden para la iglesia de cómo se debe perdonar y cómo se debe ejecutar justicia sana dentro de las iglesias. Cuando yo leo esto y se lo digo a alguien que lo usa para echar fuera demonios, yo le pregunto: ¿dónde están los demonios aquí? No están. No están. Entonces, es impresionante, ¿no? Sí, porque, bueno, como digamos que este combate contra las tinieblas, y podríamos ir a una segunda parte, en cuanto al juego extraño dentro de lo que muchos llaman guerra espiritual, es que una falta de conocimiento de la escritura. Si alguien quiere saber de guerra espiritual, váyase a Efesios 6, la armadura de Dios, váyase a las cartas de Pedro, donde habla humillados bajo la poderosa mano de Dios. Santiago también habla de eso. Eso es guerra espiritual, ¿no? Hay mucho de lo que se puede desglosar y podríamos hablar de eso en otra ocasión, pero ante la ignorancia de algunas personas y la ganas de resaltar o de querer traer algo fresco, hay gente que ha enseñado guerra espiritual en cuanto a declarar, decretar, y es interesante en algunas ocasiones porque digamos que he sido testigo de lugares donde se decreta o se promulga paz, ¿no? En iglesias que viven en conflicto. A veces personas que tienen vidas desordenadas delante de Dios, y hay testigos de eso. A mí me sorprende como, ay, pero es que se porta mal, pero dice que Dios habla, y mira, como les da una esfera de espiritualidad, ¿no? Y como sabe este lenguaje profético que anda en medio del pueblo, la gente termina con las preguntas, y a veces termina desembocando en que el mal ejemplo de un siervo termina contaminando al resto del pueblo. Y en cuanto a guerra espiritual, hay hermanos que, no, pues yo traigo mucho poder para sacar demonios ahorita, lo decreto, lo ato, no siempre funciona, y no he visto casos en los que realmente funcione. Alguien me dirá, no, yo sí vi un caso allá en tal lado, donde en ese ratito, a lo mejor sí, por la misericordia de Dios, ¿no? Hay personas que, por otro lado, en cuanto a sanidades, en cuanto a peticiones delante de Dios, le han entrado al decreto, al declaro, pero si Dios me lo dio. Pero ¿cómo le explicas a otra persona que quiere practicar lo que le ha echado ganas, que tiene fe en eso, que no recibió lo suyo? Y la única explicación que te puedo decir que la Escritura nos enseña bien está en Romanos capítulo 8, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Yo me atrevo a pensar que la gran misericordia y paciencia de Dios, a pesar de creo que el hermano con el contexto nos explica muy bien que son actividades dentro de las iglesias, es un pensamiento en la iglesia que no es correcto, es antibíblico, que muchos hermanos lo practican quitados de la pena, algunos en su inocencia, en querer acercarse a Dios, y a veces el Espíritu Santo en su misericordia permite lo que están pidiendo, pero en muchas ocasiones, por la corrupción en el corazón, no va a permitir, ¿no? Entonces, hablamos de la guerra espiritual, en la cual vamos a pasar a otro que lo complementa en algunos casos, y son los famosos actos proféticos, que ahí sí ya las cosas han pasado desde actos proféticos que podríamos llamar moderados a aberraciones. Ya en el mundo en el que vivimos, voy a tomar como testimonio lo que dice un hermano nigeriano, Conrad Mbewe. Viven ellos en una calamidad de profetas allá en Nigeria que utilizan a la gente, ¿no?, para hacer ciertos actos proféticos que son engaños delante del pueblo. Estaba viendo el caso de una persona que decía que podía convertir la gasolina en agua de piña, y que haciendo un acto profético la gente obtendría agua de piña en un tiempo, creo que de sequía. Hizo que una persona tomara gasolina, se aguantara el efecto de la gasolina en su boca y en su vientre, y después pues tuvo que ir al hospital esta persona porque esa agua de piña no era agua de piña, era gasolina. Así es. Y creo que dentro de esos grandes, son grandes, ¿no? De los pequeños hay actos proféticos que estamos viviendo. Creo que es muy sensible lo que voy a tocar, pero es necesario tocarlo. El día de antier, ayer, falleció Julio Melgar. Creo que esto, redes sociales, cristianos lo saben. Amigos y enemigos. Amigos y enemigos. Murió Julio Melgar, un hombre de Dios que aprendió de Dios en la enfermedad. Que me consta, bueno, sería también un mentiroso decir me consta, pero que reveló a través de sus palabras en medio de las últimas apariciones que tuvo, de que este hombre entendió más allá a Dios de lo que él pudo haber entendido a Dios en medio de su salud, y que él reconoció quién era Dios en su enfermedad más allá de lo que él pudo haberlo hecho en todos sus años de trabajo y de giras y de viajes. Y es interesante ver que dentro de su enfermedad fue visitado por los grandes. Cash Luna decretó salud, hicieron un festival donde decretaron salud, lo mencioné la semana pasada. Christine Di Cleiro, que es una excelente música, pero creo que no sabe de Biblia porque le han enseñado estos actos proféticos. Ella en su canción, que está grabada y que miles de personas escuchan en las redes sociales, ya no soy un esclavo del temor, ella profetizando la salud para Julio Melgar y diciéndole a Dios que no van a aceptar un no como respuesta para la salud de Julio Melgar. Y Julio Melgar tal vez no tuvo la culpa de este acto profético irresponsable de Christine Di Cleiro, que ejerció tal vez en una fe, pero que dejó visto que tú no le puedes decir a Dios que no puedes aceptarle un no como respuesta. Y dentro de estos actos proféticos Dios ha empezado a ridiculizar a la gente grande, como a Guillermo Maldonado cuando decretó que aquel huracán que azotó Miami iba a ir por otro lado, en Miami, y cayó sobre ellos y se lavaron las manos, como todos los falsos profetas se lavan las manos después de que sus actos proféticos y de sus profecías no funcionan. ¿Y qué es esto? Es que es mentira. La Biblia no nos enseña actos proféticos, y los que nos enseña fueron hechos en el Antiguo Testamento con un propósito específico de plasmar verdades bíblicas escriturales, principios, para que nosotros aprendiéramos de ello, y que después de que se cerrara el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento
pudiéramos aprender de dichos actos proféticos, no para declararlos, sino para entender que Dios trabaja de múltiples formas y que Él es soberano de hacer lo que quiera. Y que solamente estamos a merced de su misericordia y de su gracia. Sí. Cuando el hombre, perdón, ha tomado hoy, antropocéntricamente, como las riendas de Dios. Sí, y en la gracia en la que estamos, no hay no hay un ejemplo de ese tipo de actos en cuanto al ministerio de los apóstoles o de la iglesia pentecostés del primer siglo, la iglesia primitiva. Entonces, muchos te dicen, no, es que Dios trae una unción fresca, esto es lo que trae Dios ahora. Eso mismo lo he escuchado de un sabático, de un mormón, que ellos dicen que lo suyo es lo nuevo, lo verdadero, lo real. Entonces, justamente por eso tengo que detenerme. Tengo la escritura, tengo el testimonio de una iglesia poderosa ahí. Muchas iglesias terminan seducidas por este tipo de actos de fuego extraño porque ya creo que para muchos está completamente comprobado y nosotros hablamos sin temor, ¿no? Incluso alguien, no, pues ahora alguien alguna vez está diciendo, pues ahora decrete que la boca se me haga chicharrón para... Y la verdad, un pastor alguna vez se atrevió a decir eso, quizás en una irreverencia. ¿Por qué? Porque hay algunos que entendemos que no hay que temer a algo como eso. La Biblia justamente te dice que los profetas, si un profeta habla y las cosas no se cumplen, no se tiene que temer a él. Ahora, yo no quiero ser irreverente, no quiero ser irrespetuoso, pero soy sincero, la iglesia primitiva, poderosa, no necesitó de nada de lo que hoy nos estamos convenciendo de hacer. Puede ser que nuestra iglesia, al estar participando en ciertas cosas, de actos proféticos, en lugar de ganar poder, está perdiendo poder. ¿Por qué? Veamos los ejemplos. Decía mi hermano de un lugar donde la iglesia se unió para darle 7 vueltas a una catedral para que cayera la idolatría en su ciudad, y creo que lo que hizo fue que se disparara la violencia. No sé, creo que lo que pasó. Josmar Flores, tristemente. Lo de la bomba. Se subió a un avión con una lata de bomba porque Dios le dijo que le diera 7 vueltas a México. Y yo no estoy hablando de las buenas o malas intenciones, sino de que a veces por falta de discernimiento y de escudriño bíblico bien enseñado, hemos llegado a hacer cosas en donde creo que más de un beneficio dejó en ridículo Josmar Flores al mundo evangélico mexicano. Tenemos que ser sinceros. La iglesia está haciendo... sé que se van a burlar de nosotros, sé que vamos a ser perseguidos, pero que sea por cosas reales, que sea por cosas que realmente valen la pena, no por cosas que incluso nosotros mismos nos damos cuenta que no han funcionado. Yo, con humildad de rugor, conozco hermanos que sin conocer esto del decrétalo, lo declaro, lo amarro y todo eso, oraron y los muertos resucitaron, oraron y los cojos saltaron, oraron, cuenta mi padre, en los tiempos donde estas cosas no existían, a nadie se le ocurría, el hermano tomaba su Biblia y de manera honrada salía a los campos a predicar. Me dice, ahí ocurrían milagros, ahí la gente se paraba. Y puedo ser sincero, las noches de milagros de algunos son de muy poco poder en comparación con las labores misioneras de hace 70 años, donde algún hermano, sin que le pusieran carpa, sin que le pusieran el último equipo de sonido, sin que tuviera el gran ministro de alabanza, sin las panderistas, sin las luces, sin los humos, allá en las ciudades, en los pueblos, en las montañas, había sanidades, más, de manera más gloriosa, como muchos lo ven hoy. Hoy yo no puedo ver a la iglesia tan poderosa como me la relata la Biblia, como me lo relata la historia de la iglesia, como me lo relatan los hermanos que con dignidad,
y con los pocos recursos que tenían, regaban el evangelio en este país y veían milagros reales sin toda la parafernalia de hoy en día. Entonces alguien me va a decir, hermano, pero es que se hizo el otro día un evento donde tiramos aceite, sal, hicimos el pacto de sal, hicimos el pacto de trigo, me lo sé varios, me llega a veces la información sobre el cigarro ungido, el manto ungido, la leche santa, el vino santo, el pandero de poder que saca demonios, ese tipo de cosas que no son bíblicas, son extrabíblicas, que alguien en la misericordia de Dios, Dios permitió que un milagro ocurriera ahí. Y lo hicieron doctrina. Y lo estamos haciendo doctrina, estamos llevándole a Dios cosas que Dios no pidió. Dios pide obediencia, Dios pide lectura de la palabra. Otra cosa, Dios pide que se celebre la cena del Señor. O sea, son reales ordenanzas. Son cosas reales. Y lamentablemente el fuego extraño justamente está provocando que la iglesia se entretenga en ir a, lo que sea, hacer un acto profético con vino, pan y lo que sea, en algún lugar, en un parque, derramar aceite en forma de cruz para que el pueblo se convierta, descuidando lo que Dios nos ha pedido para que la gente se convierta, y esto es predicar el evangelio. Ahora, algo que está afectando, independientemente del fuego extraño, es que se ha oído y se ha dicho, se está permitiendo que el mundo se meta a la iglesia. Y eso es una realidad en base a esto. Hoy estamos viviendo una generación sí posmodernista, pero que está siendo totalmente antropocéntrica. Está centrada en un humanismo naturalista muy dañino. Entonces, el humanismo establece dentro de sus primicias que el fin de todo humano es que él goce en esta vida y alcance su plenitud. El humanismo no enseña dolor, el humanismo no enseña escasez, el humanismo muestra al hombre como el principio de todas las cosas y en una grandeza en donde él merece todas las cosas. Cuando yo veo al humanismo y entonces entro al cristianismo sin entender que Dios es el soberano de la tierra y el universo y el creador de las cosas, y no lo entiendo como tal, entonces yo entro entendiendo que Dios me salvó porque Él me quiso salvar, pero que yo merecía ser salvado. Entonces, al merecer ser salvado, ahora tengo que reclamar y arrebatar sus promesas porque son para mí y me las merezco. En base a esto, el hombre hoy, en el evangelio presente, se está predicando un humanismo en donde el hombre dentro de la iglesia es el centro de la iglesia, y entonces por eso se han ingresado este tipo de doctrinas, filosofías, psicologías dentro de la iglesia, metafísica, impulsando al hombre a dar a conocer el evangelio a través de un humanismo donde entonces Dios está obligado a curar a todos, Dios está obligado a bendecir a todos. Dios está obligado a que si alguien decreta, como Cash Luna, si alguien le cuenta 1, 2, 3, Espíritu Santo hazlo, lo tiene que hacer. Este humanismo, esta aberración de fuego extraño es la que está dañando, porque a todos nos gusta esto. No hemos entendido que el soberano de las cosas, el Rey de Reyes, es Dios, y que fuimos hechos por Él y para Él, y todo es para su gloria. Cuando yo no entiendo esto, entonces la religión que yo tome, como les expliqué al principio, va a provocar que yo busque medios de satisfacción, prácticas de satisfacción, que aunque no sean bíblicas, pero que suenen alrededor del humano, se tomen para la iglesia y entonces se empiecen a ejercitar como doctrinas. Algo parecido como lo que pasó en el tiempo de Martín Lutero con las indulgencias. Los humanos querían, por una falsa doctrina del purgatorio, sacar a sus familiares del purgatorio. Eso no era bíblico, pero como la gente se preocupaba de que su abuelito estaba en el purgatorio, bueno, humanismo, religión. ¿Cómo lo hacemos? Cáete con una lama, te doy el certificado y sale el alma de tu familiar del purgatorio. Así es. Ahora, hoy Enlace hace lo mismo. El siguiente punto son los pactos. Los pactos.
No sé si... Los pactos son, una de las situaciones más difíciles porque, mis amados hermanos, algunos que nos están escuchando, en su iglesia a lo mejor ya los han convencido de los pactos, de que tienes que pactar una cantidad de dinero, regularmente es para que tú puedas recibir una bendición específica. Eso es indulgencias de hace 500 años, eso es algo, como dice Eclesiastés, lo que fue, va a ser, no lo que ha sido, no hay nada nuevo debajo del sol. Yo cuando veo esto en las iglesias, digo, oye, uno de estos, yo me alegro, uno de estos días un Martín Lutero se va a levantar y va a decir, la iglesia se está corrompiendo. La iglesia se está corrompiendo, no falta el que llega y dice, mira hermano, conforme a tu fe, tiene que ser tu ofrenda, tiene que ser tu siembra, ¿no? Y te marean bonito, ¿no? Ahí te agregan unos textos bonitos, donde habla acerca de traer los diezmos al alfolí, de presentar las primicias, y que Dios ama al dador alegre, y entonces ahí va a estar la bendición, ¿cómo no? No sé si la iglesia conoce el caso de George Mueller. George Mueller fue un hombre que en el siglo XIX atendió alrededor de 20,000 huérfanos sin pedir un solo centavo a alguien. Y quiero colocar este ejemplo porque hace algún tiempo veía gente justamente de ese canal hablando acerca de la ayuda a los pobres, y un pastor millonario le dice en público, no se puede ayudar a los pobres porque no tenemos dinero. No hay dinero para ayudar a los pobres, que los pobres trabajen. Y por la providencia divina, yo acababa de leer la historia de George Mueller. Y George Mueller no tuvo ni la mitad, ni una parte de los recursos que tienen estos pastores. Y ese George Mueller atendió alrededor de 20,000 huérfanos en su vida, sin pedir colectas y sin recibir cosas del gobierno, en medio del siglo XIX, hermanos, donde las cosas se transportaban en carreta, donde no había refrigerador, donde no había productos como hoy los tenemos. Hoy quieres alimentar a muchas personas, te compras una tonelada de bolillo, lo obtienes en un momento. Y George Mueller fue un ejemplo de alguien que se paraba a rogarle al Señor por la provisión de ese día y el Señor se la daba. Se cuenta, dicho sea de paso, que este varón murió en una edad muy avanzada de rodillas orando al Señor. Entonces yo veo ahora sí un fuego santo, ¿no?, de hombres de Dios colocándose delante de la providencia del Dios vivo. Lo comparo con lo que tengo hoy a veces. Personas que te dicen, bueno hermano, si usted quiere recibir bendición, busque al siervo más bendecido y bendígalo, dele su lanita y usted va a recibir bendición. Hermanos, recuerdo, me contaba un pastor que él decía que para hacer un evento no tenía dinero. Entonces un pastor lo regañó, es que tú no le sabes pedir al pueblo. Tú tienes que decirle al pueblo que si te van a dar lo que ellos te den, Dios se los va a multiplicar y te tienen que dar porque te tienen que dar. Entonces, ¿dónde quedan muchos principios de la Escritura de que Dios ama al dador alegre, que cada quien presente conforme a su esfuerzo, ¿no? Y sobre todo que, mis amados hermanos, todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos lo merece el Señor y Él ya nos ha bendecido sin necesidad de que nosotros presentemos un pago por esa bendición. Y creo que nos hemos olvidado de lo básico. Mire, hoy vivimos muchos ofendiendo al mundo católico. Somos reformados de alguna manera en cuestión de que explotó la separación, y hoy sí somos pentecostales, X, Y, Z. Venimos de un nacimiento, de una reforma protestante que dejó puntos doctrinales básicos que ya existían y que se habían olvidado. Y uno de estos principios es solo gracia, la gracia. En el tiempo de Lutero la gracia se olvidó porque ahora la gracia se compraba. Y creo que al día de hoy estamos volviendo a vender la gracia de Dios a través de dichas colectas, dichos pactos, dichas ofrendas, siembras, en donde ahora caemos en lo que decíamos de la religión,
Porque la religión lo que te enseña es hacer algo tú para que entonces la mano de Dios baje y pagues por dicha ayuda de Dios. Entonces quedas como a tablas con Dios. Y la gracia de Dios ha sido hoy vendida porque entonces estamos empezando a enseñar. Si tú siembras, si tú diezmas, si tú ofrendas, si tú esto, si tú el otro, entonces Dios te va a bendecir. No, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Tenemos vida eterna. Si Dios no te hubiera bendecido, no tendrías que llevar. Exactamente. Ahora, dentro de esta tierra, Dios nos va a bendecir en base a nuestras necesidades, propósitos, circunstancias, porque Dios no quiere a todos ricos. Va a trabajar con cada uno de manera diferente. Pero como estas doctrinas humanistas que están teniendo éxito en lugares donde hay adinerados, y sí se cumplen ciertas leyes en donde el que siembra recoge, porque eso es una ley, pero han hecho mal uso de la ley y han sacado estas leyes de gracia y han vendido estas leyes. Y entonces ya no hay una gracia limpia y estamos vendiendo el evangelio. Y si algo detonó la Reforma Protestante fue que Martín Lutero vio vender al evangelio, vender a Cristo. Y hoy estamos vendiéndolo cuando es solo gracia. La gracia de Dios no se puede comprar, la bendición de Dios a nuestras vidas no se puede comprar. Ese es un simple desplante de su misericordia que nos lleva a obtener su gracia. Y es en base a su voluntad, misericordia y santificación en cada uno de nosotros, ciertamente que nos lleva a obedecer, que nos lleva a ser mejores, pero que ese es un acto de Dios en nosotros y que no podemos pagar. Ahorita estaba leyendo y Efesios dice que Pablo le escribe a los Efesios para que sean capaces de comprender la anchura, la altitud, la profundidad, y hace una fraseología hermosa, y de entender el amor de Dios. El propósito es entender el amor de Dios, y el amor de Dios no se vende, y hoy estamos vendiendo el evangelio. Sí. Es una parte, no sé si nos dé tiempo aún, porque la música en particular, las bailarinas que bajan en telas, las banderas, como decíamos hoy, el pandero de poder, ¿no? Que a mí, perdónenme si sueno sarcástico, le aprendimos esto a García, ¿cómo se llama? A César García. Perdónenme, y con todo respeto, humildad y amor hacia las personas, pero yo no entiendo dónde ven que un pandero o un rasgueo santo provoque, así como en Goku, las series de anime japonés, chino, que uno da un golpe y entonces ese golpe provoca ondas santas de poder, que cuando